Inteligencia, y el señor Andrés Gómez de la Torre, que ha sido director nacional de la Escuela de Inteligencia de nuestro país y de la Escuela Conjunta de la Fuerza Armada. Muy buenas noches, doctor Gómez de la Torre. Gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo reacciona usted ante esta carta o estas cartas enviadas por oficiales retirados al Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, así como a los comandantes generales de las tres armas? Bueno, en primer lugar, recordar que el artículo 213 de la Constitución de 1933 ya fue derogado en el año 79. Es decir, el artículo 213 de la Constitución del 33 le dio a la Fuerza Armada la posibilidad, la prerrogativa de un rol tutelar o arbitral de participación en el control de la Constitución. Eso ya está derogado y hace muchos años. Y en segundo lugar, estamos ciertamente en un escenario de tensión político-militar cuya gota de agua final que ha rebalsado el vaso es este comunicado de estos oficiales en retiro. Hace varios días y semanas vienen circulando varios comunicados, por ejemplo de la DOGEN, de la Asociación de Oficiales Generales en Retiro, de excomandantes generales y ex jefe del Comando Conjunto, cuyo tenor, digamos que va en una cierta línea con matices, pero que efectivamente, de una u otra manera, expresa una posición de los militares en retiro que pone también, yo diría, en un poco difícil situación a los militares en actividad, porque recordar, como tú bien lo has dicho, que este comunicado es dirigido por parte de militares en retiro a los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto. De tal manera que a mí lo que inicialmente me preocupa es que tenemos la posibilidad de un matiz y un fraccionamiento entre los militares en retiro y la posición que tienen los militares en actividad. Sí. ¿Qué delitos cree usted que pueden estar representados en esa iniciativa? Alguien habló incluso de delito de sedición, que no supone el uso de armas, pero sí supone la rebelión contra las instituciones constitucionales. Fernando, fíjese, para comenzar, en el siglo XXI se han redefinido los conceptos de los golpes de Estado. Y una de las cosas que ha contribuido lamentablemente a enrarecer este escenario ha sido el hecho que por redes sociales, por anónimos, por comunicados, se han, puesto a conocimiento de la opinión pública una serie de hipótesis sobre la posibilidad de una intervención militar. Y una de las más populares ha sido esto del golpe preventivo, que ejemplificando la situación peruana del golpe del 18 de julio del 62, un golpe militar destinado a neutralizar una candidatura. Sí, claro. ¿No? Sí, cuando se habló de fraude, justamente se habló de fraude en las elecciones que hubiera beneficiado a Víctor Raúl Haya de la Torre. Exactamente. El año 68, el presidente Velasco, en su golpe del 3 de octubre, invoca el artículo 213 de la Constitución del 33 como garante, como rol arbitral de la Fuerza Armada en esta intervención. El año 92 se da un autogolpe, que no solamente lo hizo en el Perú Alberto Fujimori, recordarás el autogolpe guatemalteco de José Serrano Elías, pero hoy día también hay nuevas formas de intervención militar que no son las tradicionales, y me refiero a la boliviana del año 2019, cuando un jefe del Comando Conjunto aprovecha una coyuntura muy crítica del país, una suerte de alzamiento policial, y sugiere, sin el empleo de las armas, la salida del presidente Evo Morales. A lo que voy es hoy día hay que revisar un poco, releer a Curcio Malaparte y ver hoy día que la amplia gama que hay para golpes militares difiere de lo que ha sido tradicionalmente este tipo de actos.
Entonces creo que todas estas hipótesis también que han sido evidenciadas por la prensa, lucubradas por las redes sociales, han contribuido a este aire enrarecido que ha motivado hoy esta conferencia, este pronunciamiento del presidente, de la presidenta del Consejo de Ministros y de la ministra de Defensa sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la coyuntura. De acuerdo, está usted haciendo referencia al autor italiano Curzio Malaparte, autor de una célebre obra técnica del golpe de Estado que tiene más de 70 años. Pero, entre tanto, en nuestra región americana ha cambiado la actitud de Estados Unidos frente al rol de las Fuerzas Armadas y los golpes de Estado, por lo menos desde la introducción de los derechos humanos en la política internacional de Washington en la época del expresidente James Carter. De manera tal que no hay ningún gobierno militar en América Latina. Tenemos dictaduras civiles en Venezuela, en Cuba desde hace 62 años, en Nicaragua desde hace ya demasiado tiempo. Y tenemos otros gobiernos con serias violaciones de la Constitución. Pero golpe militar, un golpe a iniciativa de la Fuerza Armada, eso en realidad hace mucho tiempo que no se produce propiamente tal, ¿no? La actitud de Estados Unidos tiene que ver con esto. Sin duda, Fernando, y más aún en el contexto de una administración norteamericana del Partido Demócrata y de Joe Biden. Es decir, efectivamente, a los años 70, la administración del presidente Carter comenzó un trabajo importante, y su esposa Rosalind, ciertamente, de lo que fue el combate a las dictaduras militares tradicionales, cuestión que lamentablemente tuvimos un paréntesis con Ronald Reagan y la crisis centroamericana y su durísima embajadora en los de los Estados Unidos en Naciones Unidas, Jen Kilpatrick, que sí avalaba de una u otra manera en este paréntesis halcón republicano el tema de la intervención militar y el rol dirimente de las Fuerzas Armadas. Pero esto obviamente en los años 90 fue cambiando y efectivamente la visión que hay en los Estados Unidos y en general de la comunidad internacional es muy compleja frente a este tipo de situaciones. De acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, señor Gómez de la Torre, después de la cual yo quisiera que nos explique qué consecuencias habría en materia de sanciones económicas y militares si es que por desventura un país, esperemos que no el Perú, incurriera en prácticas que realmente corresponden a otras épocas. Nos lo contesta, por favor, después de la pausa. Estamos conversando con el profesor Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia, que nos está dando el contexto en nuestra región respecto a la vieja tendencia de algunos militares a creer que tienen una tutela sobre las instituciones y que les está permitido decidir quién debe gobernar y quién no debe gobernar. Esta problemática, naturalmente, tiene que ver con una carta que ha sido enviada a los jefes militares en actividad por un grupo numeroso de oficiales de nuestras armas en situación de retiro. Señor Gómez de la Torre nos estaba explicando lo que significaría para nuestro país y para nuestra Fuerza Armada la reacción de Estados Unidos ante una iniciativa de este tipo. Bueno, sin duda la posición de los Estados Unidos ha variado notablemente. Probablemente pueden haber una serie dependiendo de la magnitud de lo que signifique esta intervención militar, no sabemos en el hipotético caso que se desarrolle por cuánto tiempo sería, cuáles serían las características de esta intervención, pero en todo caso obviamente habría una presión fuerte en materia de política exterior, de política bilateral, eventualmente sanciones mediante el empleo de la cooperación económica, etcétera. Cuestiones de carácter político de parte de una región que es compleja, cuya composición política es compleja, pero en todo caso yo diría que, volviendo un poco al tema, Fernando, de lo que es la situación actual, me pareció muy coherente, por ahí me parece una posición del almirante Cueto,
es jefe del Comando Conjunto, que dijo claramente, me parece que es de él, por lo menos, o si no es de él, la declaración me parece muy sensata, no va a haber golpe de Estado, pero obviamente el gobernante que entre debe sujetarse estrictamente a la Constitución vigente y no salirse de ella. De tal manera que habría que morigerar un poco estas visiones, digamos, más radicales que se están evidenciando a partir de estos comunicados, estos anónimos, estos escritos en las redes sociales, porque obviamente la posibilidad de un golpe de Estado realmente no solamente es anacrónica, sino compulsiva y retardataria para un país como el Perú. Yo quisiera que aborde otro aspecto, que es que quienes actúan de esa manera o piensan de esa manera creen que están luchando eficazmente contra el comunismo y contra el terrorismo. Pero ¿no es exactamente lo contrario lo que se consigue como resultado cuando se deslegitima la autoridad del Estado democrático? Bueno, sin duda, Fernando, esa es una discusión muy antigua, por cierto, de los roles de las Fuerzas Armadas en América Latina, en la llamada doctrina de seguridad nacional, es decir, la intervención militar como una opción eficaz para luchar contra el comunismo o contra el terrorismo. Esa fue la justificación de Pinochet en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y yo creo que ya estamos muy lejanos y no creo que sea el mejor de los recuerdos, la dictadura militar chilena pinochetista. Y ciertamente la posición de las Fuerzas Armadas es compleja, es difícil, tienen que analizar estos escenarios, particularmente en un país como el Perú, que ha sido azotado por movimientos terroristas y subversivos, particularmente sumamente gravitantes, como lo fue Sendero y el MRTA. Pero lo cierto también es que debe haber una conducción política que pueda canalizar siempre las justificadas demandas del sector militar. Recordar que los militares en situación de retiro tienen expeditos todos sus derechos para participar en política. Hoy día tenemos alrededor de 4 congresistas, 2 de la Marina, 2 del Ejército, que probablemente van a constituirse como miembros de las comisiones parlamentarias de defensa nacional, pero siempre es bueno revisar esta relación política-militar para evitar justamente que estas legítimas demandas o pensamientos de las Fuerzas Armadas en función de la seguridad sea actualmente adecuadamente canalizada. ¿Y no siente usted justamente que hay un cierto silencio en torno a esta carta? El presidente de la República ha hablado, claro, pero de la parte de esos militares que ahora legítimamente como oficiales en retiro participan en política, usted ha mencionado al almirante Cueto, naturalmente, pero hay otros que no han hablado mucho. Y se echa de menos quizá, sobre todo porque entre los firmantes hay un general de división que se desempeña ahora como congresista. Es decir, que no solamente lo hace en su calidad de oficial en retiro, sino de congresista actual. Por cierto, congresista, hay que decirlo, de la UPP, que es el partido de Antauro Humala, que sabemos ha contado con el apoyo de reservistas y que se ha caracterizado sobre todo por el crimen de policías. Sin duda, Fernando, y déjame decirte algo, sin dudas. Yo no soy muy afecto a pensar en esto de la unidad monolítica de la Fuerza Armada. Recordemos, y tú ya has tocado un tema fundamental, probablemente la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea sean instituciones más conservadoras, más orientadas hacia la derecha, pero tengo la impresión, a partir de lo que tú señalas, que todavía hay un ejército peruano con añoranzas velasquistas, nacionalistas, desarrollistas, simpatizantes de la reforma agraria, hay antauristas, es decir, no sé qué tan a la derecha esté la composición del ejército peruano, que es muy distinto a los ejércitos del cono suramericano, de derecha dura, como los de Argentina, Chile, Uruguay. De tal manera que hay que analizar todos estos factores para poder entender esta posibilidad que existe de una eventual intervención militar. Son muchos los factores que van a incidir en un proceso de estas características.
A diferencia de usted, y muy desdichadamente, tengo la edad que me permite recordar claramente la imagen de la mayor parte de los ciudadanos sobre la Fuerza Armada que detentó el poder durante 12 años. Y sabemos que los resultados que dejaron no fueron positivos y que Sendero Luminoso comenzó el 80 bajo mando de un gobierno militar, hay que recordarlo. De manera que yo no quisiera más para mi país que una iniciativa de ese tipo acentúe la división entre militares y civiles y que desacredite a la Fuerza Armada, porque necesitamos de ella en las funciones que están definidas en la Constitución, en las que no figura que los oficiales en actividad participen en la política o decidan ellos quién puede y quién no puede ser jefe de Estado. ¿Reconoce usted que hay un riesgo de que las relaciones entre militares golpistas y los civiles puedan verse perturbados por iniciativas supuestamente salvadoras de la patria como esta? Sin duda, Fernando, es válido ese razonamiento, pero permíteme recordarte, tú que conoces muy bien la historia política latinoamericana, que fueron los civiles y las derechas chilenas las primeras que en el año 70 pidieron la intervención militar para evitar la llegada al poder del presidente socialista Salvador Allende, y que como consecuencia de estos entusiasmados militaristas civiles que muchas veces tocan la puerta de los cuarteles, el ejército chileno sufrió una fracción entre el año 70 y 73. Se dividió en dos, entre los militares denominados apolíticos o no intervencionistas, de los célebres generales René Schneider y Carlos Prats, y los militares ambos por sus golpistas de compañeros de Pinochet. armas. Asesinados ambos por sus compañeros de armas. Exactamente, exactamente. Entonces, cuidado que cuando se habla de golpes de Estado en América Latina hay que calibrar también la intervención civil, porque los civiles también tocan las puertas de los cuarteles y soliviantan a las Fuerzas Armadas cuando se han agotado las relaciones de las negociaciones políticas. Entonces, ver que estos procesos son sumamente complejos y hay que analizar muchas aristas. Bueno, señora Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por sus explicaciones, muchas gracias por darnos un contexto sobre esta situación que, como repito, ha motivado una intervención enérgica de la parte del jefe de Estado Francisco Sagasti y, al mismo tiempo, la solicitud de que la carta pase a manos de la Fiscalía para que investigue los delitos que ella pueda implicar. Muchas gracias por su presencia.